Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es miércoles primero del mes de noviembre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que a diario traemos para que usted se mantenga informado de todo. Señores, en este momento yo quiero hacer una aclaración en torno a una imagen sobre mi persona que han puesto a circular algunos PRMistas que están dolidos por las denuncias de corrupción que nosotros hemos estado haciendo en los últimos días. Miren, se ha puesto a circular esta imagen que usted ve aquí en la pantalla de su teléfono celular, en su dispositivo móvil. Esa imagen que usted ve ahí de la Contraloría General de la República, donde dice que el señor Valerio Rosario, que ese soy yo, de cédula tal y tal, dice que tiene 2 empleos en el gobierno. Dice que tiene uno en educación y tiene otro en la Policía Nacional. Mucha gente me ha estado escribiendo para preguntarme sobre esto, que esto anda circulando en unos grupos de WhatsApp, principalmente del Partido Revolucionario Moderno, y que hay gente con la intención de desacreditarme. Miren, no desacredita quien quiere, sino quien puede. Yo le voy a mostrar algo para que ustedes obtengan la respuesta de esto, para que ustedes vean. Miren, yo le voy a compartir a ustedes esta pantalla de este computador. Vamos a ver, le damos acá, estamos ok. Aquí yo le voy a compartir, señores, esta pantalla. Vamos a venir aquí a Google, vamos a buscar a Google, vamos a buscar consultar, aquí consultar empleado público. Le damos al enlace de la Contraloría, aquí carga, ustedes están viendo todo esto para que vean que yo sí soy transparente, que no soy como muchos corruptos del PRM. Miren, aquí entonces voy a poner mi número de cédula, 012-0096481-3. Lleno la casilla acá, no soy un robot. Acá, y le doy a buscar. Miren ahí. Ahí ustedes pueden ver. Ahí está mi nombre, ahí está mi cédula, mírenla ahí. Cédula esa que usted ve ahí, esa es mi cédula, la voy a dejar visible para que ustedes también puedan hacer la búsqueda y vean cuál es la realidad. El nombre, mírenme ahí, Valerio Rosario, ese soy yo. Empleado, gobierno central, trabajo en educación, soy licenciado en educación física con una maestría en gestión de la educación física y el deporte, y tengo ese salario que usted ve ahí. Eso cobro yo en educación, es el único empleo que según la Contraloría yo tengo. Compare esto, compare esta imagen con la que anda circulando en las redes sociales. Que lo hagan así como lo estoy haciendo yo, para que ustedes se den cuenta quién está mintiendo. Ya ustedes más o menos saben cuál es la realidad. Pero miren, la gente que ha puesto a circular esta imagen son aquellos señores que están preocupados por las denuncias de corrupción que nosotros hemos hecho en los últimos días. Por ejemplo, ustedes recuerdan que nosotros denunciamos hace un tiempecito ya el caso de las parcelas, el asentamiento agrario de Guanito, donde unos PRMistas estaban despojando a los parceleros de esas tierras para cogerlos para ellos y hacer fincas, hacer villas, hacer qué sé yo qué. Nosotros denunciamos eso. Denunciamos recientemente el lío del robo de unos cheques de ahí de Plan San Juan, que nadie se ha atrevido a salir al frente de la denuncia que yo hice, porque ellos saben que es cierto lo que yo estoy diciendo, que el caso está y que tenemos la prueba de que el caso está. Nadie ha salido a responder eso. Recientemente denunciamos que la señora Ana María Castillo tiene un salario de 125,000 pesos en el Ministerio de Educación como coordinadora del Plan Nacional de Alfabetización, una cosa que hace mucho que no existe, pero ella aparece en esa nómina con 125,000 pesos, pero que también trabaja en gestión presidencial como directora en la provincia de San Juan. Ella es la directora de
de gestión presidencial. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de denuncias que esto mantiene preocupados a muchos dirigentes del PRM que son más corruptos que los que ellos criticaban del pasado gobierno, los PLDistas. Los PRMistas, muchos de los PRMistas aquí en San Juan cuestionaban a los PLDistas que aparecían en más de una nómina. Entonces hoy ellos, siendo gobierno, hacen peor que los PLDistas. Entonces esto le ha caído mal a mucha gente y han puesto a circular esto sobre mí. Mucha gente me ha llamado, me ha preguntado que si esto es cierto, que me refiera, que explique, que aclare. Ahí le estoy aclarando. Ya ustedes vieron lo que yo lo busqué delante de ustedes y ustedes vieron cuál es la realidad. Lo que pasa es que hay gente que tiene la intención de hacerme daño, de callarme, de amedrentarme, de meterme miedo, de amenazarme, pero que yo no trabajo así. Yo eso de que tiene miedo, de que cállate, de que te vamos a hacer esto, que te vamos... Hagan lo que a ustedes les dé su maldita gana. Y me disculpan el término. Nosotros vamos a seguir produciendo contenido de todos los temas, no importa cuál sea el tema. Lo que pasa es que conmigo ustedes no han podido hacer ni van a poder hacer lo que han hecho con muchos comunicadores de acá de San Juan, que ustedes los han comprado. Atento a papeleta, han comprado mucha gente. Conmigo no se ha podido y ustedes lo saben. Porque ustedes, muchos de ustedes, se han juntado conmigo y me han hecho propuestas, y ustedes lo saben, y yo he rechazado todas las propuestas que ustedes me han hecho, porque yo ni me alquilo ni me vendo, ni a este gobierno, ni al que venga, ni a ninguno, porque yo tengo principios, yo tengo valores, yo tengo dignidad. Muchos comunicadores que antes eran PLDistas y que hoy son del PRM, porque el PRM está en el gobierno y lo han comprado, conmigo eso no se va a dar, bajo ninguna circunstancia. No esperen eso de mí. En el PRM yo tengo mis amigos, buenos amigos, tengo en el PRM, a los cuales les respeto, les admiro y siempre les aconsejo, no se metan en vainas malas, manéjense siempre derecho para que no los cuestionen. Pero lo cierto es, señores, que esto de esta imagen que han puesto a circular y de mucha gente que anda hablando disparate sobre mi persona, son gente que quieren justificar los actos de corrupción que se han cometido aquí en San Juan, gente del gobierno, que le están haciendo un tremendo daño al excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Alguien me decía... No, que Ana María Castillo va a ser la gobernadora de San Juan. ¿Y a mí qué me importa esa vaina? Gobernadora no. Por mí ella puede asumir la presidencia de la República mañana y eso a mí me da pareja de 3. A mí eso no me importa. Ahora, esta mujer que está siendo cuestionada, que cobra en 2 instituciones y no trabaja en ninguna, el presidente Luis Abinader la va a nombrar como gobernadora. Una mujer cuestionada. Una mujer que criticaba a los PLDistas porque supuestamente estaban en varias instituciones y hoy ella predica con el mismo ejemplo, o peor que como hacían los PLDistas. Usted va a ser la gobernadora, usted va a representar al presidente Luis Abinader aquí en San Juan. A mí eso me da igual, lo represente o no, a mí me da pareja de 3, que usted sea la gobernadora, que no sea, igual me da. Total, yo no vivo de nada de eso. Este espacio, la plataforma de las Calientes del Sur, nunca ha tenido un anuncio del gobierno. No lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Y si es bajo esa circunstancia que lo vamos a tener, muchas gracias. De esos anuncios ustedes se lo van a dar a esos que le andan lambiendo a ustedes, que andan detrás de ustedes, tendiéndole una alfombra para que ustedes caminen. Que antes lo hacían con los del PLD, con los funcionarios del PLD hacían eso mismo. Le tendían alfombra para que los funcionarios pasen. Hoy lo están haciendo con los del PRM. Mañana, si gana la Fuerza del Pueblo, lo van a hacer con los de la Fuerza del Pueblo. Si gana el PLD, lo van a hacer con los mismos del PLD. Lo van a seguir haciendo con los otros que lleguen. Pero a mí ustedes no me van a comprar. A mí ustedes no me van a callar. Sí, podrían callarme, si ustedes me callan para siempre. Pero con esa persecución, poniendo a circular esa imagen que pusieron de que yo cobro en 2 instituciones, hagan lo que ustedes quieran. San Juan es pequeño y aquí todos nos conocemos.
Yo sigo mi camino derecho, yo no me meto con nadie, yo hago mi trabajo de comunicación, yo no tengo nada personal contra nadie, que se sepa. Seguiré trabajando mis contenidos aquí en mi pequeña oficinita que tenemos, con el poco personal que tenemos. Vamos a seguir trabajando, que sea lo que Dios quiera. Dios es quien tiene el control de todo. A Él se lo dejo todo. Sigan publicando vainas, sigan diciendo todo lo que ustedes quieran. A mí eso, no crean que ustedes con eso me van a amedrentar, que me van a callar. No, no, no. Conmigo no va eso. Y yo se lo reitero a ustedes. Ustedes no me han podido comprar, no podrán comprarme, porque yo ni me alquilo ni me vendo. A mí no me van a hacer ustedes como le han hecho a muchos en los medios de comunicación, que atento a papeleta lo han comprado y algunos atento a chilata lo han comprado. Conmigo no va a pasar eso. No pierdan su tiempo y hagan lo que ustedes entiendan que deban hacer. Yo voy a seguir trabajando, cumpliendo con mi compromiso y así sucesivamente. Espero que queden claros con esto, mis amigos, que yo no sabía que a mí me quería y me admiraba tanta gente, señores. Aquí tienen ustedes la respuesta de esto, de esa imagen que anda circulando. Mírenlo aquí. Lo que pasa es que los corruptos del PRM de aquí de San Juan quieren encontrar compañero y en mí no lo van a conseguir porque nosotros no somos iguales. Somos totalmente diferentes. Yo sí soy honesto. Yo sí soy coherente. Yo sí tengo dignidad. Yo sí tengo principio. Yo sí me respeto. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Participe en la rifa de una computadora laptop de última generación. Muchas gracias.